Buenos días, en esta clase vamos a resolver un problema de electromagnetismo, en el cual nos indican que tenemos un protón, el enunciado nos da su carga y su masa, que se encuentra inicialmente en reposo y se acelera mediante una diferencia de potencial de 6000 voltios. Posteriormente penetra en una región del espacio donde hay un campo magnético de 0,5 tesla que nos indican que es perpendicular a la velocidad del protón. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad del protón cuando entra al campo magnético y cuál es el radio de su trayectoria. Después nos preguntan cómo se modificarían los resultados del apartado A si en lugar de ser un protón fuese una partícula alfa, que tiene 4 veces la masa del protón y 2 veces la carga del protón. Para resolver este problema necesitamos hacer uso de la ley de Lorentz para la fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento. Esta ley nos dice que la fuerza que experimenta una carga en movimiento dentro de un campo magnético es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. Es decir, que la fuerza es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo. Es perpendicular en todo momento a la velocidad y en todo momento al campo magnético. También tendremos que hacer uso para ver cómo se acelera ese protón a través de la diferencia de potencial, de la relación entre la diferencia de potencial y la variación de energía potencial. Pues teniendo estos conceptos claros, podemos comenzar a resolver el problema. El protón inicialmente está en reposo en este punto. Se acelera a través de una diferencia de potencial y una vez que ha alcanzado la velocidad deseada, entra en la región en la que existe el campo magnético. Vamos a ir evaluando el ejercicio en dos partes, la parte de la diferencia de potencial y la parte del campo magnético. En la región en la que hay una diferencia de potencial, vemos que el protón lo que queremos es que se acelere, que aumente su energía cinética. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. Sabemos que el campo eléctrico es un campo conservativo, por lo tanto, mientras no actúen otras fuerzas externas de rozamiento, la energía mecánica permanece constante. Eso quiere decir que la variación de la energía cinética del protón más la variación de la energía potencial eléctrica del protón es igual a cero. De este modo nos queda que la variación de energía cinética es igual a menos el incremento de energía potencial. Puesto que queremos que se acelere el protón, pues lo que buscamos es que esa variación de energía cinética sea positiva. Eso significa, como tenemos este signo menos, que la variación de energía potencial debe ser negativa. Debe disminuir su energía potencial para aumentar su energía cinética. Como la carga del protón es positiva, eso significa, haciendo uso de esta relación, podemos decir que la variación de energía potencial es igual a la carga por la diferencia de potencial. Como la carga es positiva, la diferencia de potencial tendrá el mismo signo que la variación de energía potencial. Por lo tanto, debe ser también negativa. Ese es el motivo por el cual he puesto que va desde 6000 voltios hasta 0 y no de 0 a 6000 voltios, para que se acelere el protón. Bien, pues teniendo esta relación podemos sustituir las fórmulas para la energía. Sabemos que la variación de energía cinética es igual a menos el incremento de energía potencial. Pues tendremos energía cinética final, un medio de la masa del protón por la velocidad con la que entra al campo magnético, menos energía cinética inicial, que es cero, debe de ser igual a menos la carga por la diferencia de potencial con la que se acelera, que también será negativa. De este modo podemos despejar la velocidad sabiendo que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de menos q por la diferencia de potencial por 2 entre la masa del protón. Sustituimos los datos que nos da el enunciado y tenemos que raíz cuadrada de menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es la carga del protón, por menos 6000 voltios por 2 entre la masa del protón, que el enunciado nos dice que es 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Todo en unidades del sistema internacional.
y obtenemos una velocidad de aproximadamente 10 elevado a 6 metros por segundo. Este era el primer resultado que buscábamos obtener, la velocidad con la que el protón entra en el campo magnético. Y ahora nos piden el radio de su trayectoria. ¿Por qué nos piden el radio de su trayectoria? Pues porque el protón va a describir un movimiento circular uniforme. La fuerza magnética, dada por la ley de Lorentz, es perpendicular a la velocidad en todo momento, de modo que va a actuar como una fuerza centrípeta que hace girar el protón en un movimiento circular uniforme. La dirección de esta fuerza que he pintado en verde se obtiene mediante la regla de la mano derecha para este producto vectorial. De modo que hará dar vuelta al protón con velocidad constante, no acelera al protón. Es decir, una vez que entra en el campo magnético, su velocidad permanece constante en módulo. Lo único que hace esta fuerza es ir cambiando su dirección. Pues sabiendo eso, sabemos que esa fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta, por lo tanto deberá ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o aceleración normal, la velocidad al cuadrado partido el radio de giro. De aquí es de donde vamos a poder despejar ese radio. Este producto escalar lo vamos a expresar como la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo, pero el enunciado nos dice que son perpendiculares, por tanto esto será seno de 90, igual a la masa del protón por su velocidad al cuadrado partido por el radio. De aquí entonces podemos despejar el radio del protón eliminando los términos que están a los dos lados. Sabemos que seno de 90 vale 1, por lo tanto el radio será igual a la masa por la velocidad partido la carga por el valor de la intensidad del campo magnético. Sustituimos los valores que nos da el enunciado, la masa 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por la velocidad con la que ha entrado al campo entre el valor de la carga del protón 1,6 por 10 elevado a menos 19 por la intensidad del campo magnético 0,5 tesla, de donde despejamos que el radio de giro será de 0,023 metros, es decir, de 2,3 centímetros. De este modo tenemos resuelto al completo el apartado A, todos los datos que nos pedían obtener y calcular, la velocidad del protón y el radio de su trayectoria. Ahora nos preguntan cómo se modifican estos resultados si en lugar del protón utilizamos una partícula alfa. Bueno, pues las fórmulas a las que vamos a llegar son exactamente las mismas. Lo único que tendremos que hacer es cambiar los datos. La masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón y la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón. Por lo tanto, la velocidad será igual a raíz cuadrada de menos la carga de la partícula alfa por la misma diferencia de potencial por 2 entre la masa de la partícula alfa. Esto nos da un valor, si sustituimos la expresión nos quedaría aquí menos 2 veces Q por la diferencia de potencial por 2 entre 4 veces la masa del protón. Y aquí fijaros que podemos sacar un medio. El resultado que obtenemos es raíz de 2 partido 2, al sacar el 2 partido 4 de la raíz, por la velocidad que llevaba el protón, los 10 elevado a 6 metros por segundo. Esto da un resultado de 7,5 por 10 elevado a 5 metros por segundo. El radio de giro de la partícula alfa pues será la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa entre la carga de la partícula alfa por la intensidad del campo magnético. Sustituimos los valores, tenemos 4 por 1,7 por 10 elevado a menos 27, que es la masa del protón, pues 4 veces, por los 7,5 por 10 elevado a 5, que es la velocidad con la que la partícula alfa penetra en el campo magnético, entre 2 veces la carga del protón por la intensidad del campo magnético, 0,5 tesla. Esto nos da un resultado de
0,032 metros. Bueno, pues de esta manera, aplicando la ley de Lorentz para la fuerza magnética y el teorema de conservación de la energía mecánica en la región en la que se acelera mediante una diferencia de potencial, pues hemos podido resolver el ejercicio. Espero que se haya entendido bien y nos vemos en la próxima clase.